¿Alguna vez te has preguntado si el mundo en el que vivimos hoy, con su brillo superficial y sus tentaciones seductoras, guarda similitudes aterradoras con ciudades antiguas, hace mucho tiempo borradas de la faz de la tierra? Imagina un lugar donde la abundancia era tan vasta que cegaba los ojos a cualquier necesidad ajena, donde la risa estridente ocultaba un vacío profundo y la prosperidad era solo un velo para la más sombría de las corrupciones. No estamos hablando solo de una historia bíblica lejana, de una catástrofe que sirve de cuento, de advertencia para niños. Estamos profundizando en las fisuras del alma humana que, incluso milenios después, continúan resonando en nuestros corazones, en nuestras sociedades, en nuestras propias Sodomas y Gomorras interiores. Prepárate para un viaje que trasciende el tiempo, que desvela las capas de una de las narrativas más sombrías de la Escritura y que te hará cuestionar. Estaremos, sin darnos cuenta, construyendo nuestras propias ruinas doradas. Mucho más allá del fuego y azufre que cayeron del cielo, mucho antes de que el humo cubriera aquella llanura antaño exuberante, Sodoma y Gomorra florecían bajo un sol de opulencia y autosuficiencia. Visualiza las murallas de ladrillos de barro secados al sol, relucientes bajo el atardecer mesopotámico, con altas palmeras meciéndose suavemente y caravanas cargadas de mercancías exóticas entrando por sus puertas. Los mercados eran vibrantes, rebosantes de especias raras, telas finas y el bullicio de negocios prósperos. La tierra, fertilizada por el Jordán, era un jardín del Edén en miniatura, prometiendo cosechas abundantes y rebaños gordos. No les faltaba nada. Tenían comida en abundancia, vestimentas lujosas y ocio para llenar sus largas tardes. La prosperidad era una droga dulce que los embriagaba, creando una ilusión de invencibilidad, una fortaleza de bienestar material que los convencía de que eran dioses en su propio dominio, señores de su propio destino, sin la menor necesidad de mirar al cielo en busca de orientación o de extender la mano a un hermano en necesidad. Es aquí donde la historia de Sodoma y Gomorra se profundiza, revelando una verdad incómoda que Ezequiel, siglos después, capturaría con precisión quirúrgica en sus profecías. El profeta nos dice en Ezequiel 16:49, «He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». Percibe el orden. Primero, la soberbia, el ego inflado por la riqueza. Luego, la saciedad de pan, la abundancia material sin límites. Y por último, la abundancia de ociosidad, el tedio de quien lo tiene todo, pero no sabe qué hacer con su vida más allá de buscar placeres efímeros. Esta tríada peligrosa, lejos de ser solo una descripción de una ciudad antigua, es un espejo del corazón humano cuando está desprovisto de propósito divino. La opulencia, que debería ser un don para bendecir, se convirtió en una maldición, un velo espeso que les impedía verse a sí mismos y a los demás como realmente eran, seres dependientes, creados para la conexión, para la caridad, para la trascendencia. La ceguera de la abundancia no es solo sobre el dinero que se acumula, sino sobre el endurecimiento del corazón que lo acompaña. En Sodoma, la riqueza generó una autosuficiencia tan brutal que la compasión se marchitó como una flor sin agua. No había espacio para el clamor de los pobres, para el gemido de los oprimidos, para el dolor del extranjero. La indiferencia era la moneda corriente, intercambiada en los mercados donde se vendía de todo, menos humanidad. Aquel que poseía mucho creía ser superior, y aquel que no tenía era visto como una carga, una imperfección en un escenario de perfección material. La prosperidad de Sodoma no era un reflejo de la bendición de Dios, sino un pozo profundo de egoísmo que lentamente engullía el alma de la ciudad,
transformándola en una cáscara vacía, hermosa por fuera, pero corrompida hasta su esencia. La verdadera prosperidad, después de todo, no se mide en bienes, sino en carácter, en amor, en gratitud. La arrogancia espiritual caminaba de la mano con esa ceguera material. Los sodomitas, bañados en su propia gloria, se creían por encima de cualquier ley, de cualquier moral, de cualquier divinidad. La idea de que hubiera un Dios, un creador que los observaba y que exigía de ellos rectitud, era ridícula. Sus fiestas nocturnas eran himnos a la autosuficiencia, donde la música alta ahogaba cualquier susurro de conciencia y la búsqueda incesante del placer inmediato reemplazaba cualquier anhelo por un propósito mayor. La voz profética, si es que existió en algún momento, quizás a través de Lot, que allí vivía y era justo a los ojos de Dios, era ridiculizada, despreciada, considerada una inconveniencia, un ruido en medio de la sinfonía de sus propios deseos. Habían construido un panteón de dioses propios, con el ego en el altar principal, y la corrección divina era vista como una afrenta a su libertad, un insulto a su modernidad y a su progreso. La prosperidad, sin la brújula moral de la compasión, siempre desvía el rumbo hacia el abismo. Y en Sodoma, este desvío se manifestó de la manera más cruda en el quebrantamiento del sagrado pacto de la hospitalidad. En el antiguo Oriente Medio, la hospitalidad no era una mera cortesía, era una ley no escrita, un pilar fundamental de la convivencia social y un reflejo de la reverencia a lo divino. Ofrecer refugio a un viajero cansado, compartir el pan y garantizar su seguridad era una obligación inquebrantable, una muestra de humanidad en un mundo a menudo hostil. La tienda del nómada o la casa de la ciudad eran santuarios temporales para el forastero. Sin embargo, en Sodoma, esta ley ancestral, este hilo dorado que unía a la humanidad, se había roto en 1000 pedazos, revelando una deshumanización espeluznante que iba mucho más allá de cualquier vicio singular. Cuando los dos ángeles, con apariencia humana, llegaron a Sodoma al atardecer, la ciudad ya estaba sumergida en una oscuridad moral impenetrable. Lot, sentado a la puerta de la ciudad, un lugar de reunión y juicio, los vio y se levantó para recibirlos. Un vestigio de la antigua hospitalidad que aún ardía en su corazón. Su insistencia para que pernoctaran en su casa, su preocupación por su seguridad, era un contraste dramático con el espíritu que imperaba en la ciudad. Sin embargo, antes de que la noche cayera por completo, la depravación de Sodoma se manifestó de forma abierta y aterradora. Los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot, exigiendo a gritos que les entregara a sus huéspedes para conocerlos. La connotación de esta demanda no era una bienvenida, sino una declaración de violencia sexual y ultraje, una afrenta directa no solo a los visitantes, sino a la más básica decencia humana. Esta escena es un revelador retrato de la deshumanización que había corroído el tejido social de Sodoma. No se trataba solo de lujuria desatada, era una demostración brutal de poder, una anulación total de la dignidad ajena, una negación absoluta de la condición humana del otro. En su ceguera por el placer y la dominación, habían perdido la capacidad de ver a los demás como seres con valor intrínseco, creados a imagen de Dios. El forastero no era un huésped, era un objeto para saciar sus más bajos instintos. La hospitalidad, que debía ser un puente, se convirtió en una trampa. El respeto, que debía ser la base, fue reemplazado por la agresión. El miedo a Dios, que debía ser un freno, había desaparecido por completo, dejando un vacío moral donde solo imperaba la voluntad individual más pervertida. La insistencia de Lot en proteger a sus huéspedes, incluso ofreciendo a sus propias hijas para salvarlos,
Una decisión desesperada y moralmente cuestionable que refleja la brutalidad de la situación solo avivó la ira de la turba. La respuesta de la multitud fue inequívoca: «Quítate de ahí». Y vinieron para juzgar, y ahora quieres ser príncipe sobre nosotros. Génesis 19:9. Esta frase revela la arrogancia espiritual y el desprecio por la voz profética, o al menos por cualquier voz que desafiara su depravación. Lot, aunque imperfecto, representaba un recordatorio de un orden moral diferente, de principios divinos que ellos habían abandonado por completo. Su presencia era una molestia, un juicio silencioso a su libertinaje. No querían corrección, querían desenfreno sin límites. Rechazaban cualquier forma de autoridad que no fuera la de sus propios deseos. Esta actitud altiva, esta soberbia de corazón que se negaba a escuchar, a reflexionar, a arrepentirse, fue la sentencia de muerte para Sodoma. Habían silenciado la voz de la conciencia, la voz de la tradición y, lo más importante, la voz de Dios. Se habían vuelto tan insensibles a la verdad que eran incapaces de discernir el juicio inminente que se cernía sobre ellos como una sombra. La soberbia no les permitía ver su propia ruina. La complacencia en el pecado había creado una densa niebla que les impedía percibir las señales de advertencia, los susurros de la misericordia divina que aún podían haberlos llamado al arrepentimiento. Estaban ciegos, sordos y mudos a la realidad de su condena, sumergidos en su propia autojustificación y en la ilusión de su invencibilidad, convencidos de que su prosperidad material los hacía inmunes a cualquier consecuencia divina. La prosperidad, sin la brújula moral de la compasión, siempre desvía el rumbo hacia el abismo. Y en Sodoma, este desvío se manifestó de la manera más cruda en el quebrantamiento del sagrado pacto de la hospitalidad. En el antiguo Oriente Medio, la hospitalidad no era una mera cortesía, era una ley no escrita, un pilar fundamental de la convivencia social y un reflejo de la reverencia a lo divino. Ofrecer refugio a un viajero cansado, compartir el pan y garantizar su seguridad era una obligación inquebrantable, una muestra de humanidad en un mundo a menudo hostil. La tienda del nómada o la casa de la ciudad eran santuarios temporales para el forastero. Sin embargo, en Sodoma, esta ley ancestral, este hilo dorado que unía a la humanidad, se había roto en 1000 pedazos, revelando una deshumanización espeluznante que iba mucho más allá de cualquier vicio singular. Cuando los dos ángeles, con apariencia humana, llegaron a Sodoma al atardecer, la ciudad ya estaba sumergida en una oscuridad moral impenetrable. Lot, sentado a la puerta de la ciudad, un lugar de reunión y juicio, los vio y se levantó para recibirlos. Un vestigio de la antigua hospitalidad que aún ardía en su corazón. Su insistencia para que pernoctaran en su casa, su preocupación por su seguridad, era un contraste dramático con el espíritu que imperaba en la ciudad. Sin embargo, antes de que la noche cayera por completo, la depravación de Sodoma se manifestó de forma abierta y aterradora. Los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot, exigiendo a gritos que les entregara a sus huéspedes para conocerlos. La connotación de esta demanda no era una bienvenida, sino una declaración de violencia sexual y ultraje, una afrenta directa no solo a los visitantes, sino a la más básica decencia humana. Esta escena es un revelador retrato de la deshumanización que había corroído el tejido social de Sodoma. No se trataba solo de lujuria desatada, era una demostración brutal de poder, una anulación total de la dignidad ajena, una negación absoluta de la condición humana del otro. En su ceguera por el placer y la dominación, habían perdido la capacidad de ver a los demás como seres con valor intrínseco, creados a imagen de Dios. El forastero no era un huésped,
era un objeto para saciar sus más bajos instintos. La hospitalidad, que debía ser un puente, se convirtió en una trampa. El respeto, que debía ser la base, fue reemplazado por la agresión. El miedo a Dios, que debía ser un freno, había desaparecido por completo, dejando un vacío moral donde solo imperaba la voluntad individual más pervertida. La insistencia de Lot en proteger a sus huéspedes, incluso ofreciendo a sus propias hijas para salvarlos, una decisión desesperada y moralmente cuestionable que refleja la brutalidad de la situación, solo avivó la ira de la turba. La respuesta de la multitud fue inequívoca: «Quítate de ahí». Y vinieron para juzgar, y ahora quieres ser príncipe sobre nosotros. Génesis 19:9. Esta frase revela la arrogancia espiritual y el desprecio por la voz profética, o al menos por cualquier voz que desafiara su depravación. Lot, aunque imperfecto, representaba un recordatorio de un orden moral diferente, de principios divinos que ellos habían abandonado por completo. Su presencia era una molestia, un juicio silencioso a su libertinaje. No querían corrección, querían desenfreno sin límites. Rechazaban cualquier forma de autoridad que no fuera la de sus propios deseos. Esta actitud altiva, esta soberbia de corazón que se negaba a escuchar, a reflexionar, a arrepentirse, fue la sentencia de muerte para Sodoma. Habían silenciado la voz de la conciencia, la voz de la tradición y, lo más importante, la voz de Dios. Se habían vuelto tan insensibles a la verdad que eran incapaces de discernir el juicio inminente que se cernía sobre ellos como una sombra. La soberbia no les permitía ver su propia ruina. La complacencia en el pecado había creado una densa niebla que les impedía percibir las señales de advertencia, los susurros de la misericordia divina que aún podían haberlos llamado al arrepentimiento. Estaban ciegos, sordos y mudos a la realidad de su condena, sumergidos en su propia autojustificación y en la ilusión de su invencibilidad, convencidos de que su prosperidad material los hacía inmunes a cualquier consecuencia divina. La tragedia de Sodoma, sin embargo, no solo se tejió con la depravación de sus habitantes, sino también con las decisiones, aparentemente inofensivas, de aquellos que se acercaron demasiado a su brillo engañoso. Aquí entra en escena Lot, el sobrino de Abraham, y la armadilla de lo que parecía bueno, una elección que lo situaría al borde del abismo. Después de que sus rebaños y los de Abraham crecieran tanto que la tierra no podía sostenerlos juntos, se hizo necesaria una separación. Abraham, en un acto de generosidad y fe, le ofreció a Lot la primera elección. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. Fue un momento crucial, una encrucijada donde el destino de Lot y su familia sería sellado por una elección aparentemente pragmática, pero cargada de consecuencias espirituales. Lot, levantando sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto al llegar a Zoar. Génesis 13:10. La descripción es vívida: un vergel, una tierra fértil, un paraíso terrenal. Los pastos eran verdes, el agua abundante, y las ciudades de Sodoma y Gomorra se erguían como símbolos de prosperidad y progreso. Atraído por esta belleza y opulencia material, Lot tomó su decisión. No consultó a Dios, no buscó la sabiduría de su tío Abraham, un hombre que caminaba en íntima comunión con el Altísimo. Su mirada se fijó en lo que era visible, en lo tangible, en el éxito aparente, ignorando el peligro espiritual que se ocultaba tras ese esplendor. Esta elección, motivada por la conveniencia y el atractivo superficial, lo llevó a acampar hacia Sodoma, una frase que resuena con una advertencia sutil pero poderosa. La seducción mundana opera de esta manera.
no siempre se presenta como un abismo oscuro, sino a menudo como un prado verde y prometedor. Las tentaciones más peligrosas no son las que repelen de inmediato, sino las que atraen con la promesa de comodidad, riqueza y placer sin esfuerzo. Lot no se mudó a Sodoma buscando el pecado. Se mudó buscando la mejor tierra para sus rebaños, el mejor lugar para establecer su familia, el camino más fácil hacia la prosperidad. Pero al acercarse a Sodoma, no solo se acercó a su geografía, sino a su espíritu, a su moralidad corrupta, a su atmósfera de autosuficiencia y desenfreno. La proximidad, la exposición constante a los valores de la ciudad, comenzó a erosionar los principios divinos que de alguna manera aún debían residir en su corazón. Poco a poco, Lot pasó de acampar hacia Sodoma a morar en Sodoma, Génesis 14:12, y finalmente lo encontramos sentado en la puerta de la ciudad, un lugar de influencia y juicio. Esto sugiere una integración progresiva, una asimilación silenciosa. Se había adaptado, se había mezclado, se había vuelto parte del paisaje de una ciudad cuya iniquidad era notoria incluso para Dios. Sus hijas se casaron con hombres de allí, sus costumbres se entrelazaron con las de Sodoma. La trampa no fue una caída repentina, sino un deslizamiento gradual, un lento ablandamiento de la conciencia, un compromiso imperceptible con el espíritu del lugar. Esta es una advertencia profunda para nosotros hoy. El peligro no siempre radica en abrazar el mal de frente, sino en tolerarlo, en acostumbrarse a él, en permitir que sus valores se filtren en nuestras vidas bajo la máscara de la conveniencia o el progreso. La historia de Lot nos muestra cómo la búsqueda de lo que parece ventajoso materialmente puede alejarnos, paso a paso, de los principios divinos. La belleza y la fertilidad de la llanura del Jordán eran innegables, pero la elección de Lot ignoró el factor moral. Las apariencias engañan, lo que brilla con oro no siempre es puro. Para Lot, la tierra prometedora se convirtió en una prisión espiritual, un lugar donde su propia justicia era una anomalía y donde su familia sería expuesta a una corrupción tan profunda que apenas escaparía con vida y no sin cicatrices. Su historia es un eco para el alma moderna, un llamado a discernir no solo lo que es bueno a los ojos, sino lo que es verdaderamente bueno a los ojos de Dios, antes de que las sutilezas de la seducción mundana nos alejen irreparablemente del camino que lleva a la vida. La espiral descendente de Sodoma, de la prosperidad a la depravación, del egoísmo a la violencia explícita, nos lleva a un momento crucial de la narrativa bíblica, el punto de no retorno, donde la infinita misericordia de Dios se encuentra con el límite inquebrantable de la depravación humana. Antes de que el fuego y el azufre cayeran, antes de que el juicio divino se manifestara en su plenitud, la Escritura nos revela una de las escenas más conmovedoras de intercesión en todo el Antiguo Testamento: la súplica de Abraham por Sodoma. Sentado bajo los robles de Mamre, Abraham recibió a 3 visitantes celestiales, uno de los cuales era el propio Señor. En una conversación íntima y profunda, Dios le reveló su plan de visitar Sodoma y Gomorra debido al clamor de ellos, que ha llegado a ser grande, y su pecado que se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. Fue en ese instante que el corazón de Abraham, el amigo de Dios, se conmovió por la ciudad y sus habitantes, incluyendo a su sobrino Lot. Con una audacia que solo la fe genuina puede inspirar, Abraham comenzó a regatear con Dios, no por sus propios intereses, sino por la posibilidad de que la justicia divina pudiera ser atenuada por la presencia de unos pocos justos. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a aquellos 50 justos que estén dentro de él? Génesis 18, 23, 24. La conversación escaló.
la cifra descendiendo de 50 a 45, luego a 40, a 30, a 20 y finalmente a 10. La paciencia de Dios, su disposición a escuchar y a perdonar, se manifestó en cada disminución de esa cifra, revelando una misericordia que anhela la salvación y no la condenación. Esta intercesión de Abraham no solo subraya la profunda relación entre el patriarca y su Dios, sino que también ilustra una verdad teológica fundamental. Dios no se deleita en la destrucción del impío. Su justicia es intrínseca a su carácter, pero su deseo más profundo es la redención. La pregunta de Abraham, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. No es una duda sobre la justicia de Dios, sino un clamor por su misericordia, una esperanza de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la rectitud pudiera salvar a una ciudad entera. Cada sí de Dios a las súplicas de Abraham resonaba como una última oportunidad, un susurro divino antes del trueno, una invitación a la humanidad para que se volviera de sus caminos. Sin embargo, a pesar de la paciencia divina y la intercesión ferviente, la tragedia de Sodoma se consumó porque al final no se encontraron ni siquiera 10 justos. La persistencia en el pecado, la obstinación en la depravación, había llegado a un punto donde la gracia, aunque ilimitada en su esencia, no podía ser recibida. La condición de la ciudad era tan corrupta, tan impregnada de maldad en cada fibra de su ser social y espiritual, que no había un remanente de rectitud que pudiera justificar su preservación. Esto nos enseña que, si bien la misericordia de Dios es vasta como el océano, también existe un límite a la depravación humana, donde la elección consciente y continua de la iniquidad impide que la gracia actúe de manera preventiva. No es que Dios retire su mano arbitrariamente, sino que la humanidad, en su rebelión, se vuelve incapaz de recibir el perdón. El juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra fue una manifestación de la justicia divina, no como un acto caprichoso de ira, sino como la consecuencia inevitable de una sociedad que había rechazado por completo los principios morales y espirituales. Fue una limpieza radical, un borrado de una mancha que amenazaba con corromper toda la tierra. Para aquellos que observaban y para nosotros que leemos esta historia hoy, el destino de Sodoma y Gomorra se convierte en un símbolo eterno, una advertencia ominosa de que la impunidad tiene un fin, que la soberbia y la depravación no pueden desafiar a Dios indefinidamente. Es un recordatorio de que, aunque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, también es un Dios de justicia, cuyas palabras y promesas y advertencias son inmutables. En medio del fuego purificador y la destrucción inminente, mientras la justicia divina se manifestaba de manera irrevocable, la historia nos presenta un último y desgarrador recordatorio del peligro de la desobediencia y el apego al pasado, el trágico destino de la mujer de Lot. Los ángeles, con urgencia divina, habían sacado a Lot, su esposa y sus 2 hijas de la ciudad condenada, dándoles una instrucción clara y crucial: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Era una orden sencilla, directa, cargada de la promesa de salvación, pero también de una advertencia fatal. La vida dependía de mirar hacia adelante, de dejar atrás todo lo que conocían. Mientras huían, con el estruendo de la destrucción a sus espaldas y la columna de humo elevándose hacia el cielo, un instante de vacilación, un breve segundo de desobediencia, selló el destino de una de ellas. La Biblia es concisa, pero profundamente impactante. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Este acto,
aparentemente menor en el contexto de la catástrofe que se desarrollaba, encierra una lección espiritual de proporciones épicas. ¿Por qué miró atrás? No fue solo curiosidad. Su mirada fue un reflejo de un corazón que aún estaba atado a Sodoma, a su vida pasada, a sus posesiones, a sus costumbres y quizás a sus pecados. La mujer de Lot se convierte así en un símbolo poderoso del peligro de aferrarse a lo que necesita ser dejado atrás. Representa esa parte de nosotros que se resiste a la transformación, que lamenta la pérdida del viejo yo, incluso cuando ese viejo yo nos arrastra hacia la ruina. Ella estaba físicamente fuera de Sodoma, pero su alma seguía cautiva de ella. Su corazón no había escapado verdaderamente. Se aferró a los placeres pasados, a las comodidades, a la familiaridad de lo corrupto, en lugar de abrazar la liberación y la nueva vida que Dios le ofrecía. Su apego fue tan fuerte que la petrificó, literal y espiritualmente, en un monumento a la desobediencia y la nostalgia por el pecado. Esta historia nos llama a una profunda autoevaluación. ¿Cuántas veces nosotros, como la mujer de Lot, miramos hacia atrás a aquello que Dios nos ha llamado a abandonar? Puede ser un hábito pecaminoso, una relación tóxica, una mentalidad obsoleta, una ofensa del pasado o incluso una falsa sensación de seguridad arraigada en el materialismo. Dios nos llama a avanzar, a dejar lo viejo y abrazar lo nuevo que Él tiene para nosotros, pero la tentación de mirar atrás es poderosa, porque lo familiar, incluso lo perjudicial, a menudo se siente más seguro que lo desconocido del camino de Dios. Es la lucha entre el arrepentimiento genuino y el lamento por aquello de lo que fuimos liberados. El juicio que cayó sobre la mujer de Lot no fue un castigo arbitrario, sino la consecuencia lógica de su decisión. Al aferrarse a Sodoma en su corazón, se convirtió en parte de Sodoma. Su transformación en sal puede simbolizar la esterilidad de una vida sin arrepentimiento verdadero, la preservación de la muerte en lugar de la vida. Es una imagen impactante que nos advierte sobre el peligro de la tibieza espiritual y la necesidad de una entrega total a la voluntad de Dios. No podemos servir a dos señores, no podemos mirar hacia adelante a la promesa de Dios y al mismo tiempo mirar con anhelo hacia atrás, a aquello que Él nos ha mandado dejar. La salvación requiere una decisión radical, un desprendimiento completo de lo que nos ata al pasado de pecado y destrucción. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una página antigua de la Biblia, es un espejo que se levanta ante nosotros, una poderosa alegoría que resuena con una pertinencia escalofriante en nuestra sociedad contemporánea y más íntimamente en nuestros propios corazones. Es hora de la autoevaluación. ¿Cuáles son nuestras Sodomas y Gomorras interiores? Los pecados que condenaron a aquellas ciudades antiguas, la soberbia, la avaricia, la falta de compasión y la inmoralidad, no son reliquias del pasado. Son las sombras persistentes que acechan en las esquinas de nuestro mundo moderno y a menudo anidan en lo más profundo de nuestra alma. La soberbia sigue siendo el veneno que ciega al rico y al exitoso, haciéndole creer que sus logros son fruto exclusivo de su propio ingenio, olvidando la gracia divina y la interconexión humana. ¿Cuántas veces, en nuestra búsqueda de estatus y reconocimiento, la arrogancia nos ha impedido reconocer nuestras propias falencias o escuchar la voz de la corrección? La avaricia, disfrazada de ambición sana, nos impulsa a acumular más de lo necesario, a expensas de la justicia social, a cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, construyendo imperios personales sobre las necesidades de los demás. La abundancia de ocio, sin propósito, nos lleva a la búsqueda de placeres cada vez más extremos, un eco de la saciedad de pan que alimentó la depravación en Sodoma. La falta de compasión, ese endurecimiento del corazón ante el afligido y el necesitado,
es quizás el pecado más insidioso de Sodoma que se replica hoy. En un mundo hiperconectado, donde la información sobre el dolor ajeno está a un clic de distancia, la indiferencia se ha convertido en una epidemia. Nos hemos acostumbrado a las noticias de injusticia, pobreza y sufrimiento, volviéndonos insensibles, levantando muros invisibles entre nosotros y aquellos que claman por ayuda. Hemos perdido la capacidad de sentir empatía, de extender una mano, de ver el rostro de Cristo en el menos afortunado, tal como los sodomitas no vieron la humanidad en sus visitantes. Y la inmoralidad, en sus múltiples facetas, continúa desafiando los límites establecidos por el Creador. Lo que antes se consideraba una perversión, ahora es a menudo normalizado y hasta celebrado, en nombre de una libertad que ignora las consecuencias espirituales y la santidad de la vida. La sexualidad, diseñada por Dios para ser hermosa y santa, dentro de los límites del matrimonio, es a menudo distorsionada, trivializada y explotada, reflejando el desenfreno que llevó a Sodoma a su ruina. La búsqueda del placer sin responsabilidad, la erosión de los valores familiares y la redefinición de la moralidad a conveniencia son ecos innegables de aquel pasado lejano. Por lo tanto, la historia de Sodoma y Gomorra es un urgente llamado al arrepentimiento y a la transformación personal. No podemos condenar la maldad de una ciudad antigua sin antes mirar críticamente la viga en nuestro propio ojo. Es un llamado a examinar nuestras motivaciones, nuestras prioridades, el estado de nuestro corazón. ¿Dónde hemos permitido que la soberbia se asiente? Hemos priorizado la acumulación material sobre la compasión y la justicia. Hemos cerrado nuestros corazones a los que sufren. Hemos transigido con la inmoralidad, permitiendo que el espíritu del mundo corrompa nuestra fe. La reflexión sobre Sodoma y Gomorra nos invita no solo a lamentar su destino, sino a actuar hoy para que el fuego del juicio no nos alcance, limpiando nuestras propias ciudades interiores antes de que sea demasiado tarde. Pero la historia de Sodoma y Gomorra, aunque sombría, no termina en desesperación. En medio de la advertencia de juicio, emerge una poderosa mensaje de esperanza, un faro que apunta inquebrantablemente hacia la gracia y la promesa de Dios. Porque si bien el pecado trae consigo consecuencias inevitables, la misericordia divina, manifestada plenamente en Jesucristo, siempre ofrece un camino de escape. La misma paciencia que Dios mostró a Abraham al negociar por los justos de Sodoma, es la paciencia que Él nos ofrece hoy, anhelando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El fuego de Sodoma fue un juicio. La cruz de Cristo fue una entrega de amor que pagó el precio de nuestros pecados, ofreciéndonos una liberación que ninguna huida física podría lograr. Isaías 43, 2, 3 nos susurra al alma atormentada: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esta es la promesa para aquellos que eligen apartarse de sus sodomas personales y clamar al Señor. No importa cuán profundas sean nuestras caídas, cuán arraigados estén nuestros hábitos o cuán oscura sea la sombra de nuestro pasado, la voz de Dios sigue llamando al arrepentimiento y a la restauración. Él es el buen pastor, que busca a la oveja perdida, el padre que espera el regreso del hijo pródigo. La esperanza no se encuentra en nuestras propias fuerzas para escapar, sino en la mano extendida de aquel que tiene el poder para librarnos, limpiar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Para aquellos que han sentido el peso de sus propias imperfecciones, la angustia de un corazón dividido entre el mundo y lo divino, o el temor a las consecuencias de un camino errado,
La respuesta no es la parálisis del miedo, sino el arrepentimiento y la fe incondicional. Juan 14:6 nos recuerda la simplicidad y la profundidad de esta verdad. Jesús le dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay otra salida de nuestras sodomas personales que no sea a través de Él. Él es el único que puede sacarnos de la inmundicia, purificarnos y colocarnos sobre una roca firme, lejos del juicio que el pecado inevitable trae. Finalmente, esta historia se convierte en una llamada profética y un urgente llamado a la acción. No podemos permanecer indiferentes. La complacencia que cegó a Sodoma es la misma complacencia que nos puede hacer perder nuestra alma. Es tiempo de examinar nuestras vidas bajo la luz de la palabra de Dios, de identificar y extirpar esas sodomas interiores de soberbia, avaricia, indiferencia e inmoralidad que nos separan del Creador. Es un llamado a la humildad, a la compasión activa, a la pureza de corazón y a la obediencia radical a los principios divinos. Te invito a una profunda reflexión. ¿Qué tienes en tu vida que Dios te está pidiendo que dejes atrás? ¿Hay alguna llanura del Jordán, seductora, que te está acercando a la destrucción? No mires atrás como la mujer de Lot. Mira hacia Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Decide hoy escapar de lo que te aprisiona y abrazar la libertad que solo Él puede ofrecerte. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela para que otros también puedan despertar. Suscríbete a nuestro canal para más mensajes que transforman el alma y deja tu comentario. ¿Cuál fue la mayor revelación para ti al explorar la historia de Sodoma y Gomorra? Que la gracia de Dios te guíe en cada paso.